tenemos muy poquito público presente en la sala, en cambio ha aumentado de manera notable la audiencia online desde sus casas. Va a dar una conferencia Nora Levington, bueno, ya sabemos que es una persona muy reconocida en el mundo profesional, entre otras cosas es autora de este libro que voy a esperar que se vea bien. ¿Se ve? Sí. Es el superior femenino, la moral en las mujeres, está editado en Biblioteca Nueva desde hace... Del 2010 es la segunda edición. Nora Levington es psicoanalista y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis doctoral El superyo femenino, la moral en las mujeres, que es el mismo texto que acabo de mostrar. Autora de numerosos capítulos en libros, Normas e ideales del formato de género, Psicoanálisis y feminismo, Mujeres y poder, Un conflicto inevitable, entre otros. Su interés sobre la subjetividad femenina articula conceptos provenientes de la teoría psicoanalítica con la perspectiva de género. Desde 1996 ha ido profundizando en el abordaje de la violencia de género, vinculándola a la dependencia amorosa y participando en diferentes foros. Docente en el Diploma sobre Estudios de Violencia de Género en el Máster en Igualdad de Género de las Ciencias Sociales, en el de Feminismo y Género de la Universidad Complutense y en el de Lenguajes de la Arteterapia de la Universidad de Bellas Artes en Granada, entre otros. Actualmente coordina un seminario sobre feminismo y salud y un taller de psicoterapia con orientación de género en Granada y en Madrid, dirigido a psiquiatras y psicólogos. Yo le agradezco a Nora encarecidamente el haber aceptado nuestra invitación. Es una gran profesional, tremendamente reconocida y que nos va a ofrecer una conferencia, repito el título, El eterno problema femenino en psicoanálisis. Vamos a ver si ya contamos con un sonido. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Veo algunas caras conocidas, algunas que, bueno, me da mucha alegría ver y me significan, en todo caso, el encuentro con ciertos rostros familiares que sin duda, bueno, es en sí el plus de esta convocatoria, ¿no? La posibilidad de poder intercambiar algo de lo que he estado trabajando estos últimos años. Estoy muy contenta de ver que ahí está mi amiga Carmina Serrano, que es como una alter ego de todas estas reflexiones y que entiendo que me va a ayudar también a seguir avanzando porque hemos, bueno, trabajado mucho sobre algunas de estas cuestiones. Bueno, quiero agradecer a Carlos Rodríguez Sutil y a Sandra Toribio por haberme invitado y a través de ellos a Ágora por, bueno, por esta convocatoria que efectivamente estaba enmarcada dentro de un programa, digamos, muy específico sobre la cuestión de la feminidad, la mujer en el psicoanálisis. Y en ocasión de lo que iba a ser esa reunión, yo ya había pensado algo sobre este tema. Al mismo tiempo, sobre todo porque tiene la ventaja de ser como la ropa clásica, que es que la ventaja en relación a que puedo seguir hablando de ello y la desventaja en relación, lamentablemente, a que hay que seguir hablando de ello, que es esto de la eternización del problema femenino, ¿sí? A ver, voy a empezar a... quiero compartir la pantalla para poder poner un PowerPoint. Supongo que hay. Entonces, fenomenal. Bueno,
lo que os decía, el tema de la eternización tiene, bueno, eso, un largo derrotero, porque lamentablemente el hecho de que sea imperecedero nos remite tanto a la cuestión de los orígenes, de cómo empezó todo esto y de qué pasó con el psicoanálisis durante todos estos años, y al mismo tiempo el tratar de llegar, que es un poco el objetivo de la noche de hoy, a actualizar un poco cuál podría ser la situación a día de hoy, ¿no? De hecho, voy a terminar comentando algo sobre un libro que acaba de ser publicado la semana pasada. Y justamente fue en función de la posibilidad de poder incluir este libro que cambié un poco la propuesta que tenía para esta charla, en el sentido de en lugar de hacer un largo desarrollo sobre, bueno, todo el periodo que va desde los albores del psicoanálisis hasta los años 60, 70, cuando empezamos a trabajar sobre el concepto de género, me voy a dedicar más a esta cuestión de poder echar una mirada, poder dedicarle un ratito a algunas conceptualizaciones muy actuales, como digo, recién salidas del horno. Bien, entonces, desde los albores del psicoanálisis, la misoginia imperante se manifestó tanto en la conceptualización de la feminidad como en las resistencias y ambivalencias del lugar que las mujeres podíamos ocupar. Yo diría que sigue siendo algo que se manifiesta a día de hoy, y bueno, me parece que en todo caso puede ser algo interesante de poder conversar en términos de cuál es la particular percepción que podéis tener vosotros y vosotras sobre esto que estoy comentando, ¿no? Sobre la permanencia de estas resistencias y ambivalencias en torno a la feminidad dentro del campo del psicoanálisis. Bien, para empezar, me parece interesante ilustrarlo con alguna de las cartas. Ya en el libro del Superyo, justamente, en el año 2000, yo incluía este párrafo que voy a leer porque me parece que contextualiza claramente. Para considerar la dimensión sociohistórica en la que Freud estaba inmerso, resulta imprescindible rastrear sucintamente algunas afirmaciones particulares que, por otra parte, describen el discurso de la época. Podemos recoger así algunas impresiones ingenuas, es decir, previas a toda sistematización de su parte, en la correspondencia que mantuvo con la que sería su futura esposa, Marta Bernays. En esas cartas se pone de manifiesto algunas de sus, entre comillas, ideas juveniles, así como la actitud pedagogo-paternal que caracterizaba esa relación y que será, sin duda, el modelo de las que tendría en el futuro con muchas otras mujeres, entre ellas Andrea Salomé, Marie Bonaparte, su cuñada Mina. Me interesaría que tomásemos buena nota de lo que incluye esta carta, en tanto para poder retomarla al final de la reunión y ver algunas de estas cuestiones. Esta es una carta del 15 de noviembre. Marta estaba comentando algo sobre la aparición del libro de Joan Stuart Mill. Y Freud le contesta: es posible que la educación distinta pudiera suprimir todas las delicadas cualidades femeninas, con el resultado de que podría ganarse la vida como cualquier hombre.
Mas quizá en este caso no existiría justificación para la melancolía originada por la desaparición de la cosa más hermosa que el mundo puede ofrecernos. 2 puntos. Nuestro ideal femenino. Me gustaría que eso subrayáramos, que este nuestro implica que es su ideal femenino, ¿sí? O sea que está claramente expresado ahí lo que después terminó supuestamente constituyéndose en el ideal que las mujeres debíamos aspirar a llegar a ser, originariamente, como vemos aquí, y por eso puse la frase tan señera de Kate Millett sobre lo personal es político, de cuánto digamos, ¿qué peso tuvo en la teoría psicoanalítica muchos de los que pueden haber sido ideales propios de la época, ¿sí? Estimo, en cualquier caso, que toda posible reforma, que toda legislación y educación se estrellarán contra el hecho de que mucho antes de la edad en que pudiera ejercerse en nuestra sociedad una profesión, la naturaleza habrá designado ya a la mujer por su belleza, encanto y bondad, perdón, que se me... para otra clase de empresa. Es decir, es todo una declaración de principios, me parece, respecto de lo que Freud piensa sobre la cuestión femenina, y un anticipo sobre lo que terminará resultando este largo derrotero en donde efectivamente, primero que no hubo ni tantas legislaciones, ni tanta educación subversiva en contra de esos ideales femeninos hasta hace muy poco tiempo, pero que Freud anticipa, se estrellarán, es decir, es todo una representación sobre la fuerza que puede tener la resistencia a esas ideas, en donde lo que John Stuart Mill comenta es algo en torno a lo que ahora diríamos aspiraciones de igualdad entre hombres y mujeres. Bien. Algunos antecedentes, vamos a continuar, algunos antecedentes de cómo fue posible todo esto. El punto fundamental me parece que sigue representando, mostrándonos, exponiendo esta idea en torno a lo que actualmente llamamos heterodesignación. Toda esta cuestión del mansplaining, de cómo los hombres nos definen, nos describen, nos explican. Es decir, en estas apenas 2 imágenes tan así sucintas, pero paradigmáticas, en una aparece Charcot dando una clase en la Salpêtrière, las histéricas, en fin, lo que ya hemos visto muchas otras veces, y en el otro también aparece la Sociedad de los Miércoles, es decir, el grupo inicial con el que Freud empezaba a reunirse todos los miércoles y que daría lugar posteriormente a lo que llegaría a ser la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Hago un apunte que me parece interesante. Cómo, siendo la Universidad de Viena una de las más antiguas de Europa, fundada en 1376, las mujeres recién tuvieron acceso a partir de 1900, ¿sí? Es decir, lo comento porque me parece un dato muy importante a tener en cuenta sobre el imaginario de la época, es decir, sobre la base de qué fundamento simbólico se naturalizaba a lo largo de más de 4 siglos que las mujeres no pudiésemos acceder a la universidad. Es decir, qué cantidad de ramificaciones que hay en torno a
cómo se fue estableciendo todo lo que ahora seguimos llamando la sociedad, el sistema patriarcal, una sociedad machista, es decir, qué peso tuvo aún en los ámbitos que podríamos llegar a considerar como de más avanzados, de investigadores, estudiosos, y en un campo en donde curiosamente parte de lo que representa, a mi juicio, la paradoja principal es la cantidad de mujeres que hubo siempre en el psicoanálisis. Léase, la elevada proporción de mujeres analizantes en formación y futuras analistas, por una parte, y sin embargo, y esta es la paradoja sobre la que quiero que trabajemos, el discurso hegemónico que siguió preservando los textos fundantes a lo largo de hasta hace muy poco tiempo, léase hasta el final del siglo XX. Entonces, como comentaba recién, el grupo de los miércoles después se convierte en la Asociación Psicoanalítica Vienesa, y cuando se plantea por primera vez la discusión sobre el ingreso al grupo, este grupo privilegiado de mujeres médicas, claro, no logran llegar a ningún acuerdo. Posteriormente, en 1910, la filósofa y médica Margaret Hilderfing fue propuesta para ser admitida en la asociación y tras una fuerte polémica se resolvió en una votación secreta su ingreso con 15 votos a favor y 12 en contra. Léase, no podemos decir que habría un consenso muy mayoritario, ¿sí? Bien. Al mismo tiempo, faltaría incluir, yo decía antes, la cantidad de mujeres, no solo de mujeres analistas y de mujeres pacientes, sino como la historia de la psicopatología se nuclea, ¿no? El descubrimiento del psicoanálisis y con el estudio de la histeria y la búsqueda de la etiología, está básicamente fundamentada en casos de mujeres, ¿no? Las primeras pacientes pasaron a formar parte de esta historia de la psicopatología. El caso Dora, el sueño de la inyección de Irma, Emi Bonene con su afasia, Isabel de R con los dolores de piernas y dificultades para andar, Emma Eckstein con la sintomatología variada, es decir, Dora con su disnea. Evidentemente no era por falta de presencia femenina, digamos, que no tuviesen más injerencia, sobre todo en esta cuestión que recién acabo de señalar inicialmente, que es el punto de qué suponía dentro del psicoanálisis la heterodesignación. Es decir, qué suponía que esos grupos de hombres que recién veíamos, tanto en la Salpêtrière o en la consulta de Freud, hablaran sobre qué nos pasaba en tantas mujeres y de qué se trataba la feminidad o de qué se trataba la sexualidad femenina. Es decir, cómo todo el discurso fue inicialmente planteado desde una perspectiva absolutamente androcéntrica. Sí, por supuesto, el psicoanálisis no tiene ni la exclusividad en esto. Sabemos que no hay disciplina, enfoque científico, artístico, legislativo, histórico, en fin, que no haya sido atravesado por estas coordenadas de el discurso patriarcal hegemónico, ¿sí? Pero llama la atención, por eso insisto tanto sobre esta paradoja, que en el psicoanálisis, habiendo muchas mujeres participando desde el comienzo, la consideración acerca de las propuestas de cómo ellas pensaban la feminidad tuvo tan poca cabida.
poca en el sentido de lo que comentaré a continuación. Los primeros desacuerdos que voy a nombrar, tengo que hacer así una vista panorámica porque son muchos los temas y tenemos poco tiempo, ¿no? Pero me gusta recoger a mis dos favoritas, una es Helen Deutsch y la otra es Karen Horney. Helen Deutsch fue analizada por Freud, fue miembro de la Asociación Psicoanalítica Vienesa desde 1918 y desde fines de 1924 dirigió el Instituto de Enseñanza hasta 1934 cuando emigró a Boston. A la creación de dicho instituto se le atribuye que entre 1921 y 1929 se triplicara el ingreso de las mujeres, ¿sí? Respecto de los aportes que hizo sobre el estudio de la psicología de la mujer y de la sexualidad femenina, hay algunos puntos realmente interesantes. Uno fue el cuestionamiento, o sea que desde el comienzo, esto es algo que hemos comentado muchas veces con Carmina, porque justamente nosotras somos de la liga del el desmantelamiento del concepto de masoquismo esencialmente femenino. Y como vemos, Helen Deutsch ya había planteado, había puesto en cuestión esto como tesis central de lo que ella proponía. Y al mismo tiempo, al buscar algún tipo de formulación, digamos, que pudiera ser de puente entre lo que Freud proponía y lo que ella pensaba, termina derivándolo de lo biológico. Es decir, que si desde algún lugar podía pensarse esa tendencia al sufrimiento, tendría que ver en todo caso con los intensos dolores provocados por el parto. Helen Deutsch también planteó que la mujer se identificaba con el bebé durante el embarazo y así el parto favorecía el dominio activo del trauma del nacimiento. Otro de los puntos que llegó a formular giraba en torno al abandono de la reivindicación del clítoris, que es un órgano superfluo. Alcanzar el fin del desarrollo sexual femenino y llegar a ser mujer. La vagina, siendo el órgano reproductor, y el clítoris es el del placer. Lo esencialmente femenino es la maternidad. Aquí tendríamos que plantearnos varias cuestiones. Una es en qué medida efectivamente estamos hablando de los años, comienzos de 1920, 30, 40, hasta dónde podían llegar ciertos desarrollos cuando recién se iniciaban, y en otros también podemos pensar que si a día de hoy nos sigue resultando útil y necesario el concepto de techo de cristal, es decir, las propias limitaciones, ¿no?, derivadas de tantos factores, pensar lo que tenía que ser en aquella época oponerse frontalmente a Freud, ¿no? Impugnar o cuestionar o interferir en algo que podía llegar a ser una opinión muy consensuada, que eran las conceptualizaciones a las que Freud había llegado sobre la feminidad y sobre la sexualidad femenina. Entonces, más aportes de Helen Deutsch. Dos importantes factores del psiquismo, el masoquismo y el narcisismo, pueden estar en contra de las exigencias de la función reproductora. El destino de la mujer, en tanto sirviente de la especie, depende de la colaboración armoniosa del masoquismo y del narcisismo. Con respecto al complejo de Edipo, Deutsch equipara esperar un hijo del padre a la pasividad, o sea, ocupar una posición masoquista. También menciona que en la niña este deseo de tener un hijo como equivalente del falo del padre no es universal, es decir, ya vemos en eso muy desde el comienzo también es el inicio de cuestionamientos importantes, tanto sobre el masoquismo como sobre la universalidad del complejo de Edipo, y creo que en todo caso lo que sí refleja algo de lo que Helen Deutsch
plantea es ese lugar preponderante de la maternidad dentro, como acceso a la madurez dentro de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Es decir, es todo un tema. En el libro del Superyo hay un epígrafo en donde yo me pregunto si podemos hablar de un deseo maternal o es un imperativo categórico de género. Bueno. No, perdón. Respecto de Karen Horney, Karen Horney inicia su formación en 1911, fue una de las pioneras en darle un mayor peso al factor sociocultural en el desarrollo humano normal y patológico. Quiero aclarar que cuando yo estudiaba, la corriente culturalista, es decir, cuando se hablaba de los culturalistas, y por supuesto Karen Horney estaba incluida, siempre había una cierta desvalorización de ese enfoque que no correspondía a la pureza del psicoanálisis, es decir, en tanto depositaria de, sobre todo en términos de concebirlo como una teoría pulsional. Por lo tanto, la necesidad de incorporar algún elemento espurio, como hacía Karen Horney respecto de la incidencia de lo social, de los factores ligados al entorno, de las formas en donde la cultura imperante podía incidir en el desarrollo humano, bueno, naturalmente generó muchas reservas y muchos cuestionamientos. Tuvieron que pasar muchos años para que pudiésemos, como a día de hoy, poder incorporar estos factores como algo importante dentro de la constitución del psiquismo. Los sentimientos de inferioridad de la mujer no provenían de sus atributos anatómicos genitales, es decir, no tenía que ver con no tener un pene, sino que tenían un origen cultural. Su tesis central fue el rechazo de la teoría pulsional y biologicista de Freud. Cuestionó la explicación de la psicología femenina a partir de la envidia del pene y el complejo de castración, es decir, fue realmente una avanzada para su época. La personalidad de la mujer se originaría, también este apunte es enormemente valioso, la personalidad de la mujer se originaría mucho más por identificación de la hija con la madre que por otros factores, y subraya la envidia del varón por la maternidad. Otro dato interesante respecto de Karen Horney es que en una conferencia de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín en 1926, ella apuntó a que Freud no parecía dispuesto a limitar sus conclusiones a los sujetos de estudio, confundiendo ser humano y hombre. Es decir, una vez más, esta universalización de lo humano como equiparable a hombres y mujeres, sin diferencia alguna, ¿no? Bueno, nos toca hacer un salto en el tiempo. Era lo que decía antes, que en el momento de tener que elegir cuál camino, aquí vendría eso, sino un larguísimo excursus, digamos, sobre todo el desarrollo de la cuestión del género y sobre la importancia en salud mental. Pero voy a pasar un poco más de puntillas sobre esto para llegar, como os decía, a algún desarrollo actualizado. Entonces, una de los factores intervinientes que más colaboraron en tener que reformular también, en que algunas psicoanalistas
pensáramos que había que reformular también algunas cuestiones del psicoanálisis, incluso, tuvo que ver con la posibilidad de empezar a escuchar hablar a las epistemólogas feministas, a entender cómo ninguna teoría era neutra y por lo tanto era imprescindible hacer un cuestionamiento de la supuesta neutralidad de las teorías que estaban tan visiblemente afectadas de sexismo y androcentrismo. Fue necesario que alguien que hizo muchas de estas mujeres, Helen Longino, Sandra Harding, Donna Haraway, que fue la promotora de ese concepto tan importante sobre el conocimiento situado, sobre hablar con las propias protagonistas, en este caso las mujeres, acerca de lo que les sucedía, o Patricia Hill, y poder introducirnos en esta cuestión sobre poner en cuestión cuál es la metodología, cómo se estudia, cómo se piensa, cómo se investiga o se revisa contenidos en una comunidad científica, ¿sí? Es decir, lo que antes habíamos dado por neutro, universal y eterno, empezaba a requerir estas propuestas alternativas, como por ejemplo la democratización del conocimiento, que incluyera el conocimiento situado, o sea, la perspectiva de las propias mujeres como sujetos, o otros grupos subordinados, por eso lo de la interseccionalidad con raza, género, edad, clases sociales, es decir, distintos otros factores. Pero incluir la respuesta de las propias mujeres que estaban atravesando esas situaciones que supuestamente se estaba estudiando, investigando, que se quería analizar. Entre todas estas epistemólogas, son muchas, Evelyn Fox Keller es de las que más me gusta, es una mujer además que integra varias perspectivas, la historia, la psicología, la filosofía, los estudios de género, es una gran estudiosa y que es de las que más ha podido sacudir los cimientos de la epistemología, ¿no? De cómo se hace conocimiento. Ella dijo, en el mundo de la ciencia, los juicios sobre qué fenómenos vale la pena estudiar, cuáles son los datos que van a ser tenidos en cuenta y sobre cuáles son las mejores teorías que los explican, dependen de la práctica social, lingüística y científica de quienes hagan los juicios en cuestión. Es decir, la ciencia, las disciplinas que supuestamente que rigen, que nos dan una lectura sobre la realidad, que son los fundamentos de cómo pensamos el mundo que nos rodea, dependen de estas prácticas sociales, lingüísticas y científicas. Depende de personas, ¿sí? La manera que se tiene de concebir al género tiene una incidencia muy importante sobre el conocimiento científico y sobre el conocimiento en general. Esto determina que la red de asociaciones de género que se da en el lenguaje característico de la ciencia no es natural ni autoevidente, sino contingente y aterrador. Este es de su libro Reflexiones sobre género y ciencia. Un apunte sobre este comentario es que ella dice que el hecho de que sea contingente es por una parte aterrador, por lo que significa de arbitrario, y al mismo tiempo supone la posibilidad de pensar que puede ser transformado, modificado, ¿sí? En el año 2000 también salió otro libro en el que yo participé, que era una crítica feminista a la filosofía y al psicoanálisis. Y ahí andaba un poco en algo de todo esto en términos de
El feminismo ha encontrado en la teoría psicoanalítica un referente falocéntrico por antonomasia que referencia la diferencia anatómica en una conceptualización que legitima la desigualdad como inferioridad mediante una descripción comparativa de las etapas del desarrollo humano, libidinal e incluso moral, como lo prueba todo el desarrollo sobre el superyo, justamente. Tomando al niño varón masculino como patrón frente al cual se valoran las desviaciones de las niñas. Es decir, un reforzamiento más de las causas de la opresión femenina denunciada inicialmente por los grupos feministas enrolados en los movimientos sociales de principios de siglo y retomadas en los años 70 con el fundamento de la teoría feminista por las críticas al psicoanálisis de autoras como Kate Millett y Shulamit Firestone. Efectivamente, los juicios de algunas de las pensadoras feministas sobre el psicoanálisis han sido demoledoras. Con fundamento, podríamos decir, más allá de que no se trata evidentemente de tirar al niño junto con el agua, es decir, por supuesto que el psicoanálisis ha hecho unos aportes absolutamente indiscutibles y que es la aproximación, me sigue pareciendo, más seria, más rigurosa, más compleja acerca del funcionamiento del psiquismo humano. Pero que los agujeros negros en torno a la conceptualización de lo que llamaríamos lo femenino, con todas las reservas que a día de hoy sí nos metemos en cuestiones sobre identidad de género tendríamos que tener. A lo que voy es que en los planteos ligados a la conceptualización sobre las mujeres, lo femenino, la feminidad, la sexualidad femenina, la constitución del psiquismo de las mujeres, es decir, todas las variaciones que podemos hacer para hablar respecto de eso, ha adolecido de los mismos lastres, ¿no?, del discurso hegemónico, patriarcal, y que representaba la ciencia del momento, ¿no? Y aunque supuestamente el psicoanálisis, por su particular naturaleza, no pretende describir qué es la mujer, supuestamente, al suponerse que es una tarea de solución casi imposible para él, es de Freud del año 33, sino indagar cómo se desarrolla a partir del niño de disposición bisexual, los textos psicoanalíticos desestiman esta declaración de principios con recurrentes descripciones. Es decir, no se trata de describir qué es la mujer, pero se describe mucho, ¿verdad? Tendríamos que acordar que hay una contradicción clara respecto. Recurrentes descripciones que son las que han generado el debate que se mantiene hasta la actualidad sobre conceptos como el complejo de masculinidad de la mujer, que daría, ¿no?, para otra reunión en sí mismo, insisto, con la actualidad que tiene todo este tema de la relación entre sexo y género. La masculinidad de la mujer fálica, el masoquismo como expresión de la naturaleza femenina y muchos otros. Bien, para Kate Millett, en síntesis, el psicoanálisis era una verdadera fuerza contrarrevolucionaria, ¿no? Se refería, claro, a una manera de pensar y a una práctica clínica que podía caer justamente en parte de lo que estamos diciendo, en interpretaciones en torno a la mujer fálica o la envidia del pene o el enigma de la feminidad
o variaciones en torno a la mascarada, el engaño, la incapacidad, la inferioridad, en fin, todo lo que se fue reuniendo dentro de este corpus teórico, ¿sí? Claro, entiendo que nosotros los que estamos participando hoy de todo esto, pertenecemos a otra generación, a otro periodo, y hemos tenido la fortuna de asistir, de compartir, de participar en algunos casos a todo un cambio de paradigma en todo regla, ¿no? Lo cual, bueno, es para, eh, para celebrarlo, haber tenido la fortuna de, de que nos corresponda esta época y de todo lo que desde desde el pensamiento feminista y desde el propio psicoanálisis y otras formas de psicoterapia se fue cuestionando y se intentó ir, se fue cuestionando y se logró lo suficiente de una manera tan clara, tan paradigmática, que pudimos llegar a concretar que los roles de género afectaban a las maneras de enfermar de las mujeres. Le hace que ser mujer era un factor depresógeno, por ejemplo. Hay muchos estudios incluso sobre equivalencias entre los aspectos que definían, que caracterizaban la feminidad y, curiosamente, en paralelo, la complementariedad con exactamente estos mismos aspectos que formaban parte de factores que desencadenaban la depresión. Le hace que el poder justamente ir entendiendo a partir de cómo esa manera de vivir la feminidad, ese imperativo, todo lo que gira en torno al formato de género, esos ideales y normas que nos atravesaban, habían ido constituyendo un mandato que que producía patología, que un mandato, un formato de género en el cual encajar implicaba una modalidad de sobreadaptación y no encajar era una forma de exclusión por quedar por fuera de los cánones vigentes, ¿sí? De esa época, ya estamos llegando a los años 90, de esa época surge esta convocatoria, que a mí me parece tan importante, que implica que hay que feminizar las teorías y prácticas vigentes en salud mental. Es de un libro muy conocido y que fue realmente importante para la época en que fue uno de un libro pionero, ¿no? Que abrió, un libro rompehielos, digamos, que ayudó a ir abriendo un poco este camino. Es el de El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, compilado por Mabel Lurie. Y dice, feminizar las teorías y prácticas vigentes en salud mental, o sea, incluir la perspectiva de las mismas mujeres sobre sus condiciones de salud y sus modos de enfermar, y asimismo la experiencia de las mujeres profesionales y técnicas que sienten malestar al desempeñar su trabajo con mujeres según los parámetros tradicionales. Esta frase creo que para muchas de nosotras fue como una convocatoria, fue un llamado a compartir, ¿no?, esta tarea de buscar, tanto desde el punto de vista teórico como clínico, como de
modalidades de estudio, de investigación, de análisis, de registro, de posibilidades de encontrar eso. Cuando digo de estudio, me refiero también a la forma de conocer más propia de lo que podía tener que ver con el conocimiento situado, que incluía que nosotras, las propias profesionales, teníamos que revisar totalmente nuestras modalidades, no solo de constitución de nuestro psiquismo, sino los propios modos en que habíamos sido analizadas, porque nosotras nos habíamos analizado antes de que todos estas, por lo menos algún análisis teníamos previo respecto a que empezaran a ponerse en cuestión. Es decir, que parte de la iatrogenia que estábamos denunciando la habíamos vivido personalmente, ¿no? Podíamos comentar en algún grupo de estudio, en alguna reunión, sentadas, historias, anécdotas de nuestros propios análisis y de la sensación del daño que podíamos sentir que nos había infligido y la dificultad para hacer valer otra verdad, otra narrativa sobre qué creíamos nosotras que nos había pasado y cómo habíamos llegado a ser las mujeres que estábamos siendo. Bien, como digo, esto fue una época, yo creo que importantísima, fértil en producciones. A mi juicio, enormemente importantes en poder facilitar que distintos abordajes desde distintos lugares del mundo y no necesariamente todas de la misma rama del psicoanálisis en el sentido de filiaciones distintas, tanto en cuanto a enfoques, ¿no? Eso, más en lo interpersonal, más freudiano, más junguiano, más, en fin, distintas alternativas. Y otras mujeres como Carol Gilligan o Nancy Chodorow, que no necesariamente inicialmente venían del psicoanálisis y que se fueron incorporando y que fueron teorizando y nos aportaron unas herramientas valiosísimas. Estas son para mí mis referentes, ¿no? No están todas, pero las que están aquí son. Y las pongo también porque me parece que forma parte de las mujeres que empezaron a autorizarse a poder escribir y cuestionar muchos de estos textos fundantes. Es decir, a poder discutir al psicoanálisis, sabiendo que el riesgo fue siempre el que el cuestionamiento suponía en muchísimos casos la exclusión del Olimpo consagrado, en términos de que muchas formas de cuestionamiento muy rigurosas, muy interesantes, muy inteligentes, que les llevó después muchos años en poder llegar a desarrollarse y a tener un lugar, fueron descalificadas, iba a decir una palabra un poco, fueron ninguneadas literalmente, fueron descalificadas como eso no es psicoanálisis, ¿no? Es decir, cualquier cosa que no fuera repetir, o por lo menos eso, ser fieles a la letra freudiana, inicialmente era puesto en ese lugar de tú no eres de este club, ¿no? Eso no es psicoanálisis. Están aquí entonces, eso, Emilce Bleichmann, maestra, directora de tesis y bueno, la persona con la que más he estudiado y empezado a
transitar por todos estos caminos. Ana María Fernández, Carol Gilligan, Nancy Chodorow, Mabel Burin, Jessica Benjamin, Luz Irigaray, Karen Horney, Irene Meller, Silvia Tuber, Judith Mitchell y Deborah Tager. Insisto, hay muchas más. De cada una de ellas sería interesante en algún momento hacer un recorrido y, bueno, y poder ir señalando los distintos aportes y, en fin, todo lo que supuso en términos de abrir la perspectiva psicoanalítica. Voy a traer algunos justamente de cómo se concretaron estas ideas novedosas, en algunos casos subversivas, cuestionadoras, ¿no? Que dieron lugar a muchos de estos libros que nos han formado, ¿no? Está Nancy Chodorow, en principio en el 84, con El ejercicio de la maternidad, que sigue siendo un libro así como maravillosamente lúcido y un aporte imprescindible para empezar a poner en cuestión todo el tema de la incidencia de lo social en la maternidad, es decir, la reproducción de ese ejercicio, cómo Nancy Chodorow puede afinar, ¿no?, tan sofisticadamente en esta cuestión y, bueno, plantear un libro verdaderamente para ese momento. Yo recuerdo haber leído y pensar que, bueno, que estaba abriendo, que me abría la cabeza de una manera bueno, fundamental. El otro es el de Mabel Burin, Estudios sobre la subjetividad femenina, Mujeres y salud mental, una compilación de libros del año 87 que también nos formó, empezó además a trabajar muy específicamente sobre cuestiones sobre la relación entre el campo de la salud mental y lo social y los distintos dispositivos, lo que después desarrolló también sobre la medicación, sobre el abuso de medicación en la tranquilidad recetada, en fin, como libros que son imprescindibles, ¿no?, para tener a buen recaudo de cómo llegamos al momento actual, ¿no? Es como que hay que haber leído mucho de todo esto para poder entender todo este largo problema en torno al eterno femenino. La ventaja es que estos libros ya fueron escritos por mujeres, ya son una forma de conocimiento situado, es decir, son conceptualizaciones surgidas en muchas de ellas a partir de su experiencia como mujeres y como trabajadoras en salud mental, ¿no?, como profesionales, como psicoterapeutas, psicoanalistas, lo que fuera. El libro de Ana María Fernández, La mujer de la ilusión, también es un libro fundamental, ¿no? Muestra algunas, es un cuestionamiento filosófico, ontológico sobre este lugar de la mujer como otra, ¿no?, el desarrollo de la unicidad desde el lado del hombre igual a lo uno y la mujer siempre como lo otro. El libro de Jessica Benjamin, que ya es un clásico y, bueno, que forma parte también de los materiales que hay que haber leído para entender algo sobre las relaciones, sobre eso, los lazos del amor, ¿no? Pero que básicamente los lazos ligados a las formas de subordinación, de sometimiento y a el papel en que juega nuestra propia subjetividad, en cómo terminamos insertas en esos lazos, ¿no?
En el 96 sale Género, Psicoanálisis y Subjetividad también, con Mabel Burín y Emilce Bleichmann, que lo compilan, y que tienen varios artículos de distintas psicoanalistas que ya trabajan literalmente sobre el concepto de género. Es cuando se empieza a hablar del género dentro del psicoanálisis, pero aún en sus inicios, y podemos decir casi hasta ayer o hoy, si queremos, el género fue un concepto muy denostado dentro del psicoanálisis, muy descalificado también como un concepto sociológico, en fin, con muchas dificultades para llegar a hacerse un sitio y entender hasta qué punto podía ayudarnos a salir a tener que reformular mucho de esta cuestión sobre las consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas. En el 98 sale La sexualidad femenina, que fue la tesis de Emilce Bleichmann, que es un libro exhaustivo sobre todo el desarrollo de la niña hasta hacerse mujer. Incluyo aquí mi tesis del 2000 sobre el sufragio femenino y la moral en las mujeres. En el 2009, Ana María Fernández empieza ya, este es un libro premonitorio, diría casi. Ana María Fernández, que ha sido siempre muy a la vanguardia, digamos, muy pionera, ya empieza a plantear muchas de las cuestiones que ahora son de riguroso, disputa en torno a amor, política y violencias, y ya empieza con el tema de los derroteros identitarios y esbozos sobre lo que termina siendo a día de hoy la problemática en torno a las identidades sexuales. Incluyo aquí también un libro del 2012 de Pilar Errázuriz Vidal que se llama Misoginia romántica, psicoanálisis y subjetividad femenina. Es un gran libro, un estudio, fue su tesis doctoral dirigida por Alicia Puleo, maravilloso, un libro realmente exhaustivo, importante, riguroso, ¿no? En el 2017, estoy incluyendo así a algunos, hay muchísimo más, pero insisto, porque esa convocatoria de feminizar la teoría nos llevó a intentar hacerlo de verdad. El 2017 esta compilación de Irene Meller sobre psicoanálisis y género. Ya unos años antes se había formado el Foro de Psicoanálisis y Género, que es un grupo que sigue trabajando y que aporta mucho, que ha sido un motor fundamental en el desarrollo de esta línea, ¿no? de poder articular psicoanálisis y género seriamente. Y por último puse acá Psicoanálisis para Todes, se llama. Psicoanálisis para Todes dice, por una clínica postpatriarcal, post-heteronormativa y postcolonial. Voy a aprovechar este libro, que es el que os comento, que surgió, que se publicó la semana pasada, para comentar algo así brevemente de lo que plantea, porque me parece que es una manera de poder entender un poco a dónde nos llevó esta feminización, ¿no? Y esta posibilidad de pensar desde las propias profesionales. Bien, voy a trabajar solo un capítulo de Débora Tajer. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo? Porque no tengo ni idea.
No escucho. A ver. No escucho. A Ahora ver. bien. Ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, me fijo, perdón. Menos cuarto, vale. Hola. Hola. Mira, voy a hablar flojito porque es que si no hay mucho. Vale. ¿Cuánto tiempo Tómate el tiempo que creas conveniente, es decir, hasta las 9, es decir, son las 9 menos 20. Hasta Vale, las 9 no hay ningún problema. Y bueno, y vale. después lo que tendríamos sería menos debate. ¿Me has oído? Claro, por eso. Bien. Por eso es que me interesa mucho dejar tiempo suficiente para el debate. Sí. Ujú. Bien. Traigo el libro de Débora por lo reciente, por lo novedoso, y porque me parece que representa para mí de una forma muy clara esta otra manera de pensar, y no solo de pensar, de escribir también, ¿no? Es decir, me parece que es un libro que está atravesado por todo este camino del que hemos hablado para llegar a entender cuál sería el modelo actual en la problematización del eterno femenino, ¿no? ¿En dónde estamos a día de hoy? Eh, por- Creo que lo describe no solo en los conceptos que va utilizando, sino también en la manera en que se acerca a todo esto. Voy a leeros solo una página, una frase del inicio, porque me parece interesante para describir algo sobre esta modalidad que estoy comentando, sobre lo que es, para mí, insisto, claro, soy yo la que elige esta forma de identificarse con un modelo de psicoanalista feminista. Dice Débora, está hablando de por qué le cuesta utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? En el libro, y dice: me doy cuenta que hay un tema generacional. Mi generación, yo pertenezco también a esa, ha sido subjetivada en la modernidad, en un mundo con aspiraciones binarias, y mi matriz de pensamiento viene de allí, aún en disidencia. Por lo tanto, muchos de mis interlocutores que hablan con son de una generación con la cual dialogo y alojo, pero en diferencia. Y me parece importante escucharnos y leernos de este modo, tolerando que somos diferentes y nos importamos recíprocamente en el armado de genealogías disidentes. Es decir, esto me parece una declaración de principios fundamental para un libro de psicoanálisis actual. Hacer una invocación a el respeto por las diferencias y el reconocimiento de que uno puede no llegar, no poder, no incluirse en una forma discursiva, como puede ser el lenguaje, pero no lo desconoce, pero no lo ignora, pero no lo niega, ¿sí? Es decir, creo que todo el libro es un intento de poder integrar aspectos tan complejos y, bueno, y muchos de ellos todavía así, work in progress, o sea que están siendo trabajados para, bueno, brindar la aproximación a la que en este momento ella ha llegado. Decía, el capítulo 2 se llama Modos de vivir, de amar y de trabajar. Y dice que va a trabajar sobre la producción de subjetividad ligada a los modelos de feminidad y masculinidad en la modernidad. Hace todo un breve desarrollo sobre cómo se fueron dando estas producciones de subjetividad
a las que hace derivar de una matriz heteronormativa, por supuesto, basada en las relaciones sociales, de reproducción biológica, como bien sabemos, y desde una aspiración de complementariedad. Es decir, la relación entre los sexos estaba pensado como desde esa supuesta e idealizada complementariedad. Al mismo tiempo, ella va a describir para estos modelos de subjetivación diferentes, va a describir distintas etapas, es decir, que pueden ser mujeres que corresponden a un modelo más tradicional, otras a un modelo más transicional y otras a un modelo innovador. Pero que lo que recoge, y me parece importantísimo tener en cuenta para entender justamente parte de la conflictividad del psiquismo actual, es esta cuestión de que aún dentro de los propios modelos hay corrientes diferentes, es decir, que coexisten formas distintas. Hay una conflictividad añadida a que hay modalidades en las que podemos, incluso como lo que queda ilustrado con el lenguaje, en donde yo puedo con mis ideas haber avanzado y poder formular y conceptualizar algo que tiene mucho más que ver con otras formas de relacionarse, de sexualidad, de erotismo, y sin embargo puedo tener dificultades a la hora de traducir eso en un lenguaje inclusivo que me sea natural, que no me suena como desde un forzamiento, es decir, entendiendo permanentemente estas diferentes corrientes entre lo tradicional, lo transicional y lo innovador que están dentro de nuestro psiquismo. Hará un recorrido, ¿no? Débora, sobre algunas de estas cuestiones. En cada uno de esos modelos que estuvimos viendo es como si ella va analizando, ¿no?, las cuestiones en torno a los mandatos sociales de género, lo que llamamos formato, ¿no?, sobre el formato de género, y las relaciones asimétricas de poder. Es decir, un libro sobre psicoanálisis que parta del presupuesto y explicite, deje constancia de que hay que pensarlo desde el lugar de la simetría de poder, me parece que es ya una manera de poder hablar de todo lo que a lo largo de estas últimas décadas hemos ido pudiendo acumular como conocimiento, ¿sí? Es decir, que las modalidades de producción de subjetividad van a estar muy ligadas a estos mandatos sociales de género y a las relaciones de poder. Que pueda decir, hablar literalmente de condiciones de sometimiento, ya no solo por eso la inclusión que hemos hecho, el horror, la violencia de género, la subordinación, el sometimiento, sino que ella habla literalmente de despojo para las mujeres, es decir, de todo lo que les fue quitado, de todo lo que fueron despojadas en estas socializaciones diferenciales y en estas modalidades tan desigualadas, ¿sí? Va a trabajar también sobre cuáles son las modalidades de circulación libidinal y la constitución del narcisismo específicas en estos distintos, insisto, en lo que habíamos visto recién, en cómo se da todo esto en un modelo más tradicional, más transicional y más innovador, ¿sí? ¿Cómo son las formas de desarrollo de afectos y deseos y modelos a partir de las cuales las mujeres conforman su identidad y su autoestima? Y sí, dice autoestima, no dice narcisismo, lo cual me parece que también es un guiño, una jugada, una inclusión, una manifestación, una declaración de principios sobre
algunas cuestiones que han necesitado ser reformuladas dentro de los propios conceptos psicoanalíticos. El concepto sobre el que trabaja fundamentalmente es el de modos de subjetivación, que creo que da cuenta en forma muy sintética y al mismo tiempo muy exhaustiva, muy puntual, muy descriptiva, de cómo cada persona va construyendo su singularidad, ¿sí? Es el poder entender cuántos factores atraviesan estos modos de subjetivación y que sea esta la manera en que podemos aproximarnos a cómo se construye la subjetividad femenina, me parece muy oportuno para un libro en el 2021. Otro aspecto, ella dice que los ejes sobre que se basa el análisis del impacto de los modos sociales en las formas de constitución del psiquismo, e insisto, los modos sociales, es decir, el que continuamente se esté insistiendo sobre nada endógeno, nada que tenga que ver exclusivamente con nada que parta de... Es decir, esta posibilidad de contextualizar tan claramente qué nos sobredetermina y cómo se constituye nuestro psiquismo, me parece fundamental para un libro escrito por una psicoanalista feminista. Entonces dice, estos ejes serían el despliegue libidinal, erótico y hostil, después lo voy a desarrollar un poquito más, y este es uno de los puntos, el analizar el distinto ejercicio de los destinos del erotismo de acuerdo a esos modelos, ¿no? Insisto, hasta dónde alcances y limitaciones en los distintos modelos, el tradicional, transicional, innovador, ¿no? Lo mismo que respecto de la hostilidad, es decir, los cambios, los gradientes que van habiendo entre las mujeres de esos modelos más tradicionales y que por supuesto van a responder necesariamente a cuestiones también cronológicas, en el caso de cuando estamos hablando de las que vivamos en países en donde, es decir, haciendo las precisiones en torno a esto, a la cuestión interseccional de vivir en países como el nuestro, como el que está Débora, en donde la circulación. ¿Sí? Hola. Hemos tenido un problema otra vez con el sonido. ¿Ahora? Ahora algo mejor. ¿Sí? No, pero en la sala sí se ha oído algo. ¿Y es de nuestro o es suyo? Parece que el problema es nuestro, ¿eh? Vale. ¿Sigo? No. Ya. Vale. ¿Sí? Bueno, entonces decía, de distintos temas sobre el destino del erotismo y de distintos matices y gradientes también sobre la posibilidad, la inhibición o la expresión de la hostilidad. Es decir, el poder ubicarlo cronológicamente en mujeres de distintas épocas, porque efectivamente la modalidad expresiva que puedan tener las chicas, las adolescentes de hoy en día, tanto respecto de algunos aspectos eróticos, con muchísimas salvedades, pero sería otro tema en el que no nos da el tiempo para meternos, como respecto de la hostilidad, es decir, la diferencia en inhibición de la hostilidad, de acuerdo a la edad de las mujeres, es, estoy hablando eso de la cultura en la que estamos insertos,
es otro tema que requeriría una especificación así más extensiva. Pero bueno, digo, esta posibilidad de ir puntualizando cómo se va desplegando, ¿no? La cuestión libidinal de acuerdo a estos modelos y a los conflictos dentro de las propias corrientes en un mismo modelo. En la cuestión de la conformación del sistema de ideales, respecto de la estructuración narcisista y, por supuesto, la relación que tiene con el sistema de ideales. En el tema de las habilidades o competencias del yo, es decir, en los recursos yoicos, en cómo se va dando en esto. Y en la representación del propio cuerpo, es decir, en estos epígrafes que os he leído aquí, ella los desarrolla brevemente, pero lo interpreto como que me tengo que callar. Otra vez estamos teniendo problemas con el audio. No sé qué pasa ahora. Pensaba, como dice, me han silenciado, digo, me tengo que callar. No. ¿Para que le dé otra vez al? Para que vuelvas a aceptar. Bueno, sigue con la conferencia porque el problema es solo nuestro en la sala. El resto de la audición del auditorio la está escuchando bien. Bien, básicamente, por eso, Débora habla sobre la división de roles y acumulación de poder. Habla sobre el poder de los afectos, sobre lo que decíamos recién, inhibición y expresión de la hostilidad, sobre el predominio de relaciones fusionales a la mayor autonomía, es decir, sobre esos matices, esa escala entre diferentes grupos de mujeres en que en ese tránsito desde las relaciones más fusionales, en el modelo más tradicional, por supuesto, a mayor autonomía, en el destino del erotismo, la transformación en ternura y maternización de vínculos, la diferencia entre goce erótico y establecimiento de pareja, es decir, esto de poder separar, discriminar el erotismo y el disfrute de la idea de la pareja, de acuerdo efectivamente en los modelos transicionales o innovadores, el planteo sexoafectivo, es decir, estoy yendo ya un poquito rápido para... en el desempeño en el mundo público y sus efectos de sobreexigencia con ideales altamente demandantes y frecuentemente antagónicos entre sí. Es decir, me parece que hace una descripción puntual y pormenorizada de cómo se constituye el psiquismo a día de hoy y sobre cuáles serían puntos, a mí creo que marca hitos interesantes para poder plantearse de qué sería acerca de lo que hay que trabajar en la clínica, ¿no? ¿Qué de todo esto necesitamos tomarlos como focos para poder avanzar en, bueno, entender algunas de estas cuestiones en torno al sufrimiento? Por último, a ver si en el final, la página final, ella pone, ¿y ahora qué? ¿No? Dice, la relación entre lo macrosocial del sistema patriarcal y la constitución de subjetividades generalizadas dinámicas está en constante cambio. Coexisten, podríamos decir, anhelos de poliamor, introducción todo el tema del consentimiento y lo que daría de sí poder hablar de ello, los tránsitos identitarios y sexuales, entre otras prácticas de los existenciarios actuales que han ganado visibilidad y legitimidad, y que como todo proceso de cambio producen nuevos placeres, pero también nuevos malestares, muchos de ellos por los costos y la angustia de la libertad sin guión amoroso. Es decir, insisto, es toda una declaración de
de principio sobre el lugar que ella les da a estas condiciones de posibilidad, ¿no? En este caso, en lo último señalado respecto de la pareja, el amor, no como transgresiones, ni distorsiones, ni perversiones, no, sino como modalidades del ser, como modos de producción de subjetividad actuales. Creo que el libro es, en ese sentido, un ejemplo que me parece muy fecundo para poder pensar la subjetividad femenina actual desde este lugar de, como decía antes, de en qué espacio de problematización eterna estamos y, bueno, en donde nos reconocemos cada una, ¿no? En lo que podríamos empezar a conversar después de lo que acabo de plantear. Bueno, gracias. Bueno, tenemos un Houston, parece que parte del problema se ha resuelto. Tenemos ahora otro y es que no podemos hablar al mismo tiempo, es decir, tenemos que hacer un poquito, no diálogos, sino monólogos sucesivos. Para evitar que los monólogos sean muy largos, quería decir que, bueno, tenemos no mucho tiempo para este debate. En otras ocasiones yo me extiendo un poquito a comentar la conferencia, aquellos aspectos que me han ido sonando, que me han ido pareciendo especialmente relevantes. Hoy voy a ser muy breve, es decir, me parece que ha estado muy bien este salto del tiempo, porque si no nos habríamos quedado en mitad de toda la historia. Yo agradezco mucho esta magnífica conferencia, que además me ha permitido ver algunas cosas. Es decir, yo tan interesado en la epistemología, veo que tengo un poquito abandonada la parte de la epistemología femenina. De las autoras que has citado, pues me parece que tengo que darle un repasito a Evelyn Keller, que creo que me puede ayudar en darle una mayor perspectiva a ese estudio mío. En cuanto, bueno, a las históricas, pues, hombre, me ha llamado la atención Ellen Deutsch. En tiempo yo me ocupé de leer algunas cosas de Ellen Deutsch y me llamó la atención, como a casi todo el mundo, esa idea que aquí en España defendía Marañón, de que la mujer era un hombre no totalmente desarrollado. Me resultaba muy sorprendente que Ellen Deutsch la recogiera también, es decir, que fuera de la misma opinión. Dices, ¿cómo una mujer analista puede haber defendido posiciones tan machistas? Bueno, pues también hay que pensar en la época y en la presión del grupo, la presión social y en la presión del grupo. Es decir, eso explica muchas veces comportamientos o reacciones un poco extrañas. Me ha encantado también lo de los culturalistas. Karen Horney es una de las más destacadas, pero vamos, hay todo un grupo de gente que tienen mucha influencia en el psicoanálisis relacional actual. Estaría Eric Fromm, estaría Sullivan y una autora que supongo que tú conoces mucho también, que es Clara Thompson, a la que curiosamente no se suele recordar cuando es un eslabón entre el psicoanálisis ya no freudiano, el psicoanálisis de Ferenczi, y el origen de toda esta línea que tanto nos interesa a nosotros de Sullivan y la William Alanson White Institute, que Claro. lo he dicho, normalmente cuando quiero decir ese nombre tan largo no me sale. No digo más. Aquellos que quieran intervenir, ya sea en la sala o ya sea desde sus casas, os ruego sobre todo, bueno, que vayáis haciendo vuestras anotaciones en el chat para poder ir participando. Decía, bueno, Berta Ponce dice, yo lo oigo perfecto. Bueno, gracias Nora, dice Enar Sastre, gracias Nora por regalarnos tus saberes y compartir una magnífica ponencia. Pena no poder debatir.
A mí me ha llamado, como todavía no tenemos más preguntas, yo sí te querría que nos dijeras algo más sobre qué ha quedado implícito y yo creo que lo he entendido, pero la importancia de citar la autoestima. Yo he entendido que es la autoestima frente al narcisismo como enfoque teórico. ¿Quieres decir algo al respecto? A ver, eh, solo quiero decir que me parece que el concepto de narcisismo tiene una connotación muy sobredeterminada por una supuesta agencia, una supuesta capacidad, asertividad, está basada en un desempeño que se supone que todos tenemos, y porque está además ligado a los orígenes en torno al concepto de narcisismo primario, en fin. Pero básicamente creo que ha colaborado a generar mucha confusión en el tema de la utilización, así como lo del masoquismo, respecto de la constitución del psiquismo femenino. Es decir, me parece que esto de la estructura narcisista, que además por otra parte se le daba tantas características, parte de lo que hablamos antes, tan ligados a la mentira, el engaño, la mascarada, la apariencia, en fin, como necesidades narcisistas para lograr cierto equilibrio, en fin. Creo que es un tema complejo y me parece que la divulgación, el haberse transformado en algo, en haberse transformado en casi una etiqueta, ¿no? Digamos, en donde alguien que habla un poco más, es una narcisista, o alguien que se exhibe, que se expone, es decir, ha terminado siendo una consideración de uso general que me parece que pierde mucho rigor. Es decir, que creo que el volver a la posibilidad de restituir el concepto de autoestima en términos de representación de uno mismo, creo que ayuda, que facilita saber de qué estamos hablando. Pero es una opinión personal. A ver, una opinión personal que compartimos muchas psicoanalistas de esta. No te escucho ahora. Ahora. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Soy Carmen, encantada. Yo tengo una pregunta que no sé si es muy básica, pero me ha llamado la atención cuando en un párrafo, me parece que era directamente de la obra de Freud, que hablaba de que abandonar lo clitoridiano era una parte fundamental para poder alcanzar el desarrollo sexual femenino. Me suena de haberlo estudiado en la escuela de psicoanálisis, y es mi pregunta si también Freud, al hablar del desarrollo sexual masculino, decía que el hombre debía abandonar, no sé si era la masturbación, o bueno, otro tipo de no sé cuál es la palabra, de autoerotismo. Sí, exacto. No entendí cuál es la pregunta. Pero no entendí cuál es la pregunta. Vale.
Yo creo que a ver, lo puntualicé en términos de que es justamente todo lo contrario de lo que ha llevado tanto tiempo volver a poner en circulación respecto de la reivindicación del disfrute sexual, ¿sí? Es decir, todo el conflicto entre si había orgasmo clitoridiano, orgasmo vaginal, y si entonces uno era más maduro que el otro, o era una forma de acceder a la sexualidad. Es decir, eso contribuyó durante mucho tiempo a confundir mucho sobre un tema especialmente conflictivo de siempre, ¿no? Que es la sexualidad femenina y la posibilidad que las mujeres teníamos de saber algo en torno a cómo podíamos disfrutar con la sexualidad. Por eso aparece esa frase, que, es decir, la frase es como un retorno a la sexualidad procreadora, que sirve para la vagina porque es el lugar en donde la maternidad. No entendí, no escuché bien qué es lo que dice, porque ella dice, ¿quién dijo esa? Y yo estaba puesto en una frase de Helen Deutsch. La cuestión era si para alcanzar el auténtico desarrollo de la mujer, de la individualidad de la mujer, tenía que renunciar, según Freud, al erotismo clitoridiano, si no hay un equivalente también en el hombre, es decir, si el hombre no tenía que renunciar también a algo. Ella pensaba si no sería la masturbación como equivalente en el hombre a la renuncia al erotismo del clítoris en la mujer. Si no era una cuestión exclusiva de la mujer esa renuncia. ¿Se oye? Sí. A ver, la verdad que no recuerdo que Freud haya hablado de algo equivalente en el hombre. No me parece que, a lo mejor no lo tengo ahora en la cabeza, pero no me parece. Sospecho que no, diría, pero bueno. Sospecho que no, porque la mujer sí tenía que hacer un cambio del clítoris a la vagina para acceder a la madurez sexual, y el hombre no, pero bueno. Charo Castaño dice, gracias Nora por estas reflexiones y por tus referentes. Me alegra darme cuenta que muchos de esos referentes también son los míos y que las generaciones jóvenes deben llegar a conocer en profundidad. Saber de dónde venimos profesionalmente es fundamental. No sé si quieres decir algo al respecto. Gracias. Que muchísimas gracias. Que bien encontrar eso, interlocutoras, ¿no? Personas que les resuena todo esto como parte del recorrido que hemos tenido. Hay aquí alguien que pregunta insinúa que lo masculino, ¿puedes leerlo? Porque lo tengo acá muy chiquito. Hay dos preguntas, te las leo las dos para que las respondas como te parezca. La primera de Adil, para todos, dice, mujer y hombre existirían sin el patriarcado. Y luego la que tú estabas leyendo, que es de Esteban, a todos también, insinúa que lo masculino no ha permitido que la forma de pensar femenina haya fructificado a lo largo de la historia hasta hoy. A ver, en el primer caso, no me puedo imaginar, no tengo ninguna representación de cómo pensar la realidad sin el patriarcado. O sea, que decir si hubiese sido posible, no sé, me parece que la historia de la humanidad se ha consolidado de esta forma y está muy ligado a, bueno, a la evolución de nuestra especie. Y no puedo, me parece poco representable la idea de qué hubiese pasado sin el patriarcado, no sé. Y respecto del otro, bueno, no lo insinúo, lo digo, la verdad que es lo que pienso.
esto parece que fuera así, insinúa que no, no, sí creo que eso, efectivamente, eso es lo que he intentado decir, y las filósofas feministas y las historiadoras feministas y las biólogas feministas y todo lo que desde distintos otros lugares se ha tenido que, bueno, hemos tenido que pelear tanto para sacar la cabecita respecto de que no es lo masculino en sí mismo, es una modalidad que tiene mucho que ver efectivamente con esta acumulación del poder, bueno, con lo que el patriarcado ha supuesto y con esa dificultad para renunciar a todas las prerrogativas que fueron adquiriendo. Es decir, es una historia compleja, por supuesto. No, no puedo no creo que se pueda pensar que, lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿cómo pensar cómo hubiese sido sin la hegemonía masculina? No lo sé, porque esto es lo que pasó, pero esta es la modalidad que, que esta manera de ser hombre, esta masculinidad, esto fue lo que nos impuso, y sí, coartó muchísimas manifestaciones que efectivamente atentaban. A ver, por lo que vamos viendo, es verdad que tenían razón, entre comillas, lo digo con toda ironía, en el sentido de que si empezábamos a hablar no íbamos a parar, si empezábamos a... O sea, que dejarnos llegar a elegir, decidir, a optar, a tomar decisiones, era un peligro, porque los ponía en una situación mucho menos ventajosa que seguir decidiendo absolutamente todo y teniendo el poder omnipotente, literalmente. Vale. Las, las mujeres que leen son peligrosas. Pues es verdad. Yo entiendo que de no haber existido el patriarcado, los conceptos de hombre y mujer y de hombre habrían sido absolutamente diferentes. No nos los podemos siquiera imaginar. Por eso digo. Tenemos una serie de mensajes. Dice Carmina Serrano, gracias Nora, ha sido un placer oírte. Maite Climent dice, Nora, gracias por tu conferencia, seguimos en ruta. Siempre aprendiendo de ti, dice Margarita, Mariangus Ramos, dice, siempre aprendiendo de ti, querida Nora, y disfrutando contigo. Esteban dice, ¿no será que la mujer asume el pensar masculino como más poderoso que ella misma? Yo ya me imagino que a eso dirás que no es eso, que no es eso. Yo le propondría a Esteban que se pregunte, ¿y por qué? ¿Por qué le parece que la mujer vamos a elegir? Pero bueno. Carmina Serrano de nuevo manda un mensaje y dice, me gustaría apoyar la propuesta de la necesidad de revisar la categoría de narcisismo. Oculta la importancia de lo relacional en la construcción de la subjetividad. Pues bienvenida sea, Carmina. Sí, no hay nuevos mensajes, pero supongo que va a haber más preguntas. Yo me sigo quedando un poquito con esa última, es decir, bueno, la mujer asume también lo que le han dejado asumir. Es decir, y como se ha dicho últimamente, es decir, el hombre tampoco sale muy ventajoso de esa situación de desequilibrio, es decir, como muchas veces hemos hablado aquí de la situación de asimetría en el psicoanálisis clásico, el analista, además subrayándolo así, el analista varón que sí sabe lo que le pasa a la paciente mujer, mientras que ella no sabe nada de sí misma. Es decir, eso viene de un condicionamiento social, cultural importantísimo y eso por ahí creo que iría un poco también la respuesta. Se ha señalado a menudo bueno, quizá no tan
a menudo como sería necesario, la influencia del pensamiento feminista en el desarrollo del psicoanálisis relacional actual. No sé si querrías añadir algo en ese sentido. Yo creo que sí, creo que efectivamente todo esto, el trabajo que estuvimos viendo, todo este énfasis en entender la idea de lo atravesados que estamos por la intersubjetividad y que todo tiene que ver con todos y con todes, como diría, me parece que sí, que efectivamente es una alianza importante, es una vinculación, una posibilidad de integrar cuestiones muy bueno, muy interesantes de la lectura acerca de qué es lo importante en cómo se constituye el psiquismo y en qué nos constituye como seres humanos en lo relacional, ¿no? Me parece que ahí hay que durante años fue muy difícil todo esta etapa más endogenista, pulsional, arcaico, que parecía eso de un mundo de pulsiones, que es la caída constante en explicaciones redundantes, ¿no? Por una parte el complejo de Edipo, eso, la mamá, el papá, sí, pero por otra parte no, es algo, ¿no? Entre lo fantasmático, lo real, es decir, creo que hay una parte muy interesante de todo lo que fue poder dejar de legitimar, dejar de temer, digamos, dejar de avergonzarse por la inclusión de lo social dentro del psicoanálisis, ¿no? Que creo que durante mucho tiempo era como, bueno, lo que ya sabes, decimos, la pureza ¿no? el psicoanálisis puro y referido a la introspección más, y lo otro era como caer en algo muy espurio. Y creo que nos ha beneficiado muchísimo el poder ir avanzando en el desarrollo de otra línea de pensamiento y de entender, y que se ajusta mucho más, por lo menos a mí me da respuestas que me parecen muchísimo más útiles. Entonces sí creo que hubo entre el feminismo y lo interpersonal ha habido como circuitos de comunicación, de retroalimentación, ¿no? De un lado para el otro y del otro para uno. Sí me parece que es muy importante, que no me parece casual que Jessica Benjamin, me refiero que hay, bueno, formas de pensamiento que tienen una base muy sólida ligada a una forma de ubicarse respecto de la feminidad, del pensamiento sobre qué ha pasado con las mujeres y lo que antes decíamos sobre la subordinación, esto que preguntaba, este lugar de no será que es lo deseado. Bueno, por eso el trabajo de Jessica Benjamin sobre los rayos del amor es tan interesante y tan necesario, este punto de, bueno, formas derivadas, si queremos, de aquella pregunta de ¿qué ha hecho usted? ¿No? Cuando Freud termina preguntando, ¿y usted qué estaba haciendo para llegar a eso? Es decir, ¿qué lugar jugamos las mujeres en esa situación de sometimiento o de subordinación? Claro, eso podría ser una pregunta ingenua si uno no supiese los niveles de persecución, de temor ya no solo de temor a la agresión, de temor al abandono, ¿no? Las dificultades para afrontar estilos de relación. Hola, de repente tengo a Carmina acá, qué suerte. Sí, Hola. yo quería contestar, ¿no? Apoyar un poco la propuesta que está haciendo Nora y plantear que creo que yo el próximo mes voy a hablar de las violencias y la violencia simbólica,
en mi investigación, en la tesis, cómo eso afecta ¿no? Para mí ahora mismo el inconsciente es mucho más, es el inconsciente relacional, es machista. Todos tenemos un inconsciente relacional machista y hemos aprendido a no tener acceso a la palabra. Para que yo pueda formular mi pensamiento, entonces voy a tener eso, que hacer una tesis doctoral para que un tribunal reconozca que lo que estoy diciendo está fundamentado, y si no, resulta muy difícil. Entonces no es una cuestión de fuerza de voluntad. Creo que vamos a tener que abrirnos muchísimo más al impacto de lo social sobre la construcción del psiquismo. Creo que a día de hoy me alegra mucho el aporte que está haciendo Débora y Nora nos trae a través de ella. Yo, por ejemplo, veo en la clínica el impacto, por ejemplo, de la pornografía, por ejemplo, en la construcción de las redes sociales. Creo que este tema el psicoanálisis tiene que abordarlo en cuanto a lo que esto está implicando de incremento de la violencia, por ejemplo, de género, violencia sexual, etcétera. Y efectivamente las mujeres todavía nos queda muchísimo camino y creo que plantearnos cómo sería el mundo sin el patriarcado es impensable que lo podamos pensar. Y yo voy a retomar la frase de Walter Benjamin, ¿no? La historia la cuentan los que tienen el poder. La narrativa sobre la ciencia y sobre qué es la mujer y cómo nos hemos constituido, ¿no? Las mujeres hemos accedido al mundo universitario no hace ni 100 años, y toda la narrativa cultural, y yo es un poco lo desarrollaré, es que viene, ha estado montado desde un pensamiento en el que se ha cabalgado sobre la violencia sobre las mujeres. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Ya al principio ha costado que se animara a la audiencia. Ahora está, yo creo que en muy buen nivel, precisamente cuando tenemos que ir reduciendo el tiempo. Voy a leer estas dos preguntas. Una es de Mario Nervi y dice: apreciada Nora, ¿qué explicación tiene que en espacios de debate como este, poblado principalmente por mujeres, se escuchen principalmente voces masculinas? ¿Es el hecho de que sean mixtos? ¿Lo masculino inhibe el diálogo a las mujeres en los espacios públicos? Muchas gracias por esta maravillosa clase. Yo no siento que este espacio, bueno, yo suelo coordinar las conferencias, pido perdón, pero no creo que este espacio haya sido especialmente dominado por las voces masculinas. Pero bueno, no sé qué quieres, si quieres comentar algo al respecto. Sí, es muy frecuente, pero bueno, creo que tiene mucho que ver justamente con todo lo que hablamos hoy, con toda la tradición del hombre a circular, el mundo de lo público, eso hablar, a sentirse legitimado, autorizado, y con las dificultades de las mujeres justamente para participar, para sentirse autorizadas, legitimadas, para vencer sus propias resistencias, pero resistencias generadas por ciclos de exclusión y de imposibilidad de acceder a esos espacios. Entonces, bueno, se quedan remanentes de todo ello, ¿no? Es decir, que sigue siendo el tema de la vergüenza, es un endémico entre las mujeres, ¿no? Y el temor a la exposición, y qué van a pensar, y qué van a decir, y esto no lo sé, ¿no? Y a lo mejor empiezo a hablar y después no sé qué, en fin, la cantidad de factores que... Y no es que los hombres hablen siempre sabiendo de lo que hablan, ¿no? Lo que pasa es que les importa menos, están más acostumbrados a no necesariamente tener que decir nada, y no pasa nada, ¿no? Es como que, bueno, pues justamente ese es el entrenamiento de haber estado en el ágora a lo largo de muchos siglos. Claro que sí, que es... Vamos con la última, de Usía. ¿Crees que con los avances en materia de género a nivel social, donde el rol moderno puede ser menos estereotipado, perderá más peso esta transmisión del superyo femenino clásico, asociado a la identificación con la madre y el énfasis en las relaciones y en lo emocional? ¿Cómo ves el futuro? Gracias por la conferencia. A ver...
me parece que el rol era materno, no moderno. El rol, lo veo aquí. Materno, el rol moderno no me queda claro. ¿Crees que los avances en materia de género a nivel social, donde el rol materno puede ser menos, perderá más peso esta transmisión del superyo femenino? A ver, justamente parte de lo que hablamos hoy tiene mucho que ver con esta cuestión de los distintos modos de subjetivación. Entonces sí creo que hay estilos de mujeres, lo que se dice en términos más transicionales o más de innovación, que bueno, el tipo el género el estilo, para no confundir la palabra género, el estilo de mandatos o de ideales a los que se imponen, digamos, corresponden más con esta época, y son, lo que sí me parece es que están menos, a ver, los niveles de exigencia están más difuminados, lo cual no quiere decir que no se conserven gran parte de los contenidos o de los metaideales, digamos, que ya teníamos, es decir, las dificultades con la agresividad, como por ejemplo, que era uno de los temas que hablábamos antes, en mujeres de mi generación, a lo que pues, efectivamente son más laxas ahora. Y esto ¿con qué tiene que ver? Con que es un super yo menos punitivo, hay menos culpa, hay menos autorreproche, hay efectivamente como más desempeño, más posibilidad, más desempeño, digamos, en en el ejercicio de la expresión de la hostilidad, no como algo tan culpabilizado y, ¿no? de manera exógena. Yo creo que sí, me parece que hay muchas cosas que están cambiando. Al mismo tiempo, efectivamente, como bien decía, por supuesto, Carmina, hay muchas otras sobre las cuales es imprescindible prestar atención, ¿no? Porque mientras algunos temas pareciera que tienen cierta posibilidad de ir evolucionando, hay otros que nos dejan, ¿no? Desesperaditos en términos de violencia, de pornografía, de eso cuando nos metemos en lo que algo mencioné sobre a indagar un poco acerca de qué se trata el erotismo de las adolescentes, ¿no? ¿Cómo es literalmente su vida sexual? Y bueno, ¿esto quiere decir una evolución respecto o es terrorífico, ¿no? Pensar las distintas formas de subordinación y de sometimiento a día de hoy. Es decir, creo que es un poco, justamente en una de las reuniones de lo del foro, de esto del psicoanálisis y género, que hubo en Buenos Aires, yo participé y hablé algo sobre el tema del consentimiento en términos superyoicos, ¿no? Bueno, de qué significa hablar del consentimiento con la cantidad de cuestiones que están ahí involucradas, cuando decimos, cuando creemos que, bueno, si ha consentido, ya está bien, ¿no? Cuando en realidad de lo que estamos hablando es efectivamente qué hay detrás del consentimiento y sobre cuáles son, cuántos de esos mandatos se siguen gestionando a través de eso y cuánto sigue costando el no agradar, el no complacer, el no quedar como una chica guay, el no ser moderna, en fin, yo incluso lo planteaba en términos de ideales, hasta de lo que implica ser feminista hoy, ¿no?
Es decir, ahí también hay conflictos y tironeos internos entre distintos modelos. O sea que me parece que sí, que el futuro, bueno, algunas cuestiones pueden ser más habladas, es decir, algunas se visibilizan mejor y se pueden hablar y por lo tanto algunas de ellas se van a poder elaborar mejor. Ahora, no me parece que sea un pronóstico de felicidad, ¿no? Ni de situación así libre de conflictos, ni muchísimo menos. Y bueno, y todo lo que estamos viviendo nos lo muestra, ¿no? En fin, en esta temporada tan complicada. Cada época tiene sus problemas graves. Vamos a ir terminando. Aprovecho el mensaje de Roser que dice: gracias, Nora, qué bien escucharte. Una parte de las publicaciones que has hecho referencia y tu libro me acompañan en mi trabajo. Me siento afortunada por haber accedido a este saber disidente. Espero que continuemos reflexionando y encontrándonos online. Ya no voy a leer más. Yo que me quiero despedir agradeciéndote mucho esta presentación, esta conferencia que nos has dado, que ha sido muy amena y muy clarificadora de aspectos fundamentales. Y pido a cada uno en su casa que te dedique un aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y a los que estuvieron allí.